Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Esa es la advertencia del apóstol Pablo. Habíamos considerado que todo creyente debe alejarse, debe separarse del mundo, del cosmos, de la amistad del mundo. Espontáneamente la vida que está en nosotros llevará a cabo este ejercicio. Es conveniente que entendamos que no basta separarnos del mundo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a su joven cooperador Timoteo de los tales, de estos que enseñan diferente cosa. Y esas cosas que enseñan no se conforman a las sanas palabras que son las de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras de vida, según Juan 6:63. Por lo tanto, son palabras sanas. Pero estas cosas que están hablando este grupo de personas llamadas creyentes, tal vez, no es conforme a la piedad. Las sanas palabras del Señor son la fuente de la enseñanza que es conforme a la piedad. Cuando se enseñan las palabras de vida del Señor, particularmente en ciertos aspectos, ellas vienen a ser la enseñanza que es conforme a la piedad. Las palabras vivas del Señor siempre producen la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es una vida que vive a Cristo y expresa a Dios en Cristo. Entonces, como creyentes no debemos dejarnos sorprender por la elocuencia de algunos llamados ministros, pastores, líderes, sea quien fuere. Pablo está encargándole a Timoteo y les dice que esta gente está cegada por el orgullo, pero nada saben y padece la enfermedad de cuestiones y disputas acerca de palabras de las cuales nacen envidias, contiendas, calumnias, malas sospechas, constantes altercados entre hombres corruptos de entendimiento. Todas las divisiones que se dan porque hay gente que no busca sinceramente honrar al Señor. Buscan ganancias deshonestas, ya sea dinerarias o ya sea de posición o de fama. Estos están privados de la verdad, despojados, destituidos. Aquí la palabra griega implica que ellos, una vez que poseyeron la verdad, sí, pero que les fue quitada. Por lo tanto, ellos fueron destituidos de la verdad, privados de la verdad.
que toman la piedad como fuente de ganancia. Amados hermanos, con el tiempo aprendemos a que tenemos que tener puestas nuestras miradas solamente en el Señor. Tal vez algún hermano o hermana le dé igual escuchar o asistir a cierto grupo de hermanos, porque tal vez en su corazón, en esa búsqueda que tiene, lo que quiere es ser regada por el Señor. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales, porque tarde o temprano, hermanos, uno es influenciado. No estamos interesados en escuchar a una persona elocuente. Estamos interesados en escuchar al Señor, que es la palabra misma, impartida por el Espíritu a través de sus creyentes, a través de aquellos que expresan al Señor. A veces pensamos que el Señor acepta todas las cosas, pero no es así, hermanos. El Señor ama a todas las personas porque Él es amor y desea que estas personas sean salvas, al igual que nosotros. Pero en cuanto al servicio, el Señor es selectivo. No cualquiera puede servir al Señor de cualquier manera. La palabra dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que siempre hay un filtro. Imaginémonos lo siguiente. A ver, el hijo menor que volvió después de haber desperdiciado su tiempo en el mundo y volvió. Nos preguntamos, ¿será posible que el Señor, el Padre, le ponga en la administración de la casa? Claro que no lo va a poner, porque Él no sabe cómo administrar. Perdió la práctica. Al estar en el mundo, alejado de la casa, muchos cambios hubieron y Él no sabe cómo administrar. Esa es la razón por la cual el padre, en la parábola del hijo pródigo, como se le conoce, le dice al hijo mayor: hijo mío, todas mis cosas son tuyas. O sea que el hermano mayor que estuvo en casa aprendió cómo administrar, pero no así el menor. Era imposible que él esté en la administración nuevamente. Tiene que aprender. Imagínense, otro filtro. Si tal vez usted tuviera sus hijas o hijos y llegan la edad en que ellos tengan que casarse, entonces los padres son los que tienen que aconsejar a los hijos. Pero en caso que no estuvieran los padres, por así decirlo. ¿Saben? La Biblia es hermosa. Cuando Isaac se quedó huérfano de madre, estaba solo, había llegado el tiempo en que él se pueda casar. Pero él no escogió por su cuenta. Él esperó que papá recomiende a su damasceno, Eliezer, para que vaya y traiga a la esposa para Isaac de su misma familia. No se contaminó con la gente extranjera. ¿Cómo Abraham cuidaba ese aspecto, hermanos? Había un filtro. Isaac no se podía casar con cualquier mujer. Tenía que ser una de su familia, de su parentela. Lo mismo ocurrió con Jacob. Si usted tuviera a su hijo, ¿qué haría? ¿Cómo le aconsejaría en los caminos del Señor? Enviaría a su hija o su hijo a Priscila y Aquila, que tenían un testimonio de vida. Era un matrimonio que servía al Señor. Y el matrimonio es para el Señor. Obviamente hay un filtro. Entonces, corriendo la carrera cristiana, comencé a notar muchas cosas que no comprendía. Era muy joven, pero comencé a entender que había que considerar algunos filtros al escuchar ciertas cosas. De no hacerlo,
uno recibe el daño. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, porque te vas a contaminar, Timoteo. Vas a aprender mal. No te dejes sorprender por las palabras infladas, adornadas o elocuentes que tú puedas escuchar de parte de quien sea un líder o no. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, a quienes Pablo alabó, porque cada vez que Pablo decía algo, ellos iban a la palabra, a la ley, escudriñaban si era conforme o no a las escrituras. Imagínense, a veces pensamos que Dios no hace filtros, pero no. Hay requisitos para ser anciano, hay requisitos para ser diácono. No cualquiera lo puede ser. Cuando cualquier persona es introducida en el servicio, entonces esa iglesia no tiene futuro. Si uno no busca a Dios sinceramente, le va a dar igual reunirse en cualquier lugar y con cualquier tipo de personas. Pero si buscamos al Señor sinceramente, con un corazón abierto, el Señor va a llevarnos con los de corazón puro que invocan el nombre del Señor. Cuando hubo una murmuración en el libro de los Hechos, vemos, capítulo 6, que esta murmuración se debió a que un grupo de viudas había sido desatendida en el cuidado diario, en la alimentación diaria, porque eran tantos hermanos y los apóstoles no se daban abasto. Así que había la necesidad que un grupo de hermanos se encargue de este servicio. ¿Pero quiénes ahora? Bueno, ¿llamaron a voluntarios? No. A ver, ¿quién puede, quién quiere? Anótese para hacer una lista y luego, no. Así no fue. El encargo de los apóstoles fue muy claro. Buscad entre vosotros, hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Hermanos, para servir a las mesas, imagínense, hermanos, la sopa, el segundo, el plato, qué sé yo. Había que tener ciertas características. Es un honor servir al Señor, pero no lo podemos hacer de cualquier manera. Los hermanos nos conocen y fueron escogidos 7 hermanos, llenos de espíritu, llenos de la palabra, de buen testimonio y de sabiduría. Y los apóstoles dijeron, y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. No podemos dejar la oración y la palabra por servir a las mesas. ¿Y por qué pensamos? ¿O por qué no tomamos en cuenta ciertos filtros a fin de que nuestro servicio sea olor grato al Señor? Entonces, amados, no solamente basta separarnos del mundo, eso es básico, pero también en esta carrera tenemos que aprender a separarnos de todo aquello que no nos edifica. El apóstol advirtió, si alguno enseña cosas diferentes y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la piedad, es claro lo que dice Pablo. Si alguno, siempre hay esa posibilidad de alguno
que enseñe cosas diferentes. Escuchamos tantas cosas, hermanos. A mí me daba temor en mi juventud porque yo leía una cosa y escuchaba otra de parte de un líder, de otro hermano, donde quiera que estaba. Y cuando iba a la palabra para confrontar si esta palabra realmente era conforme a las sanas palabras del Señor, pues no hallaba respuesta. Está cegado por el orgullo, nada sabe. Es lo que dice Pablo, y padece la enfermedad de cuestiones y disputas. Cuando hay esta situación de cuestiones y disputas acerca de palabras y no es conforme a la sana doctrina, todo árbol es conocido por su fruto. Todo árbol es conocido por su fruto. Por ejemplo, hemos visto en el tiempo que siempre aparecen hermanos muy elocuentes, pero cuando comienzan a tocar la palabra del Señor y comienzan a ministrarla y ejercitamos nuestro espíritu y lo que conocemos de la palabra para discernir, a veces la mayoría dice amén y nosotros somos arrastrados a decir amén, así será, porque no llegamos a entender, porque no llegamos a ver que la palabra, que la Biblia se interpreta con la Biblia. Ninguna profecía es de interpretación privada. Si algo el Señor le mostró a un hermano, quien quiera que fuere, seguramente se lo está mostrando a otro hermano en otro lugar, para que nadie se gloríe, para que nadie se convierta en el único oráculo de Dios. Y lamentablemente, muchos hemos sido arrastrados por un tiempo, por el afecto, por la amistad que hemos guardado con cierto hermano o hermana que compartía. Pero aquellos que seguimos al Cordero, estamos siguiendo al Cordero, por donde quiera que Él va. Si Él va a la derecha, vamos a la derecha. Si Él va a la izquierda, vamos a la izquierda. Pero seguimos al Cordero. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él fue alguien preparado por el Señor para anunciar la venida del Señor. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, Él vino como el Cordero. Pero Juan, a la hora que recibió el testimonio del Señor, de Dios, Él reconoció que Él era el Cordero y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo siguió, hermanos. No lo siguió. Él mantuvo sus discípulos, sus seguidores. Y una vez que estuvo en la cárcel, él comenzó a dudar de que si el Señor era o no era el que había de venir. Y mandó a decirle, ¿eres tú o esperábamos otro? Porque en su situación de sufrimiento, de encierro, él pensó que Jesús podía ir y librarlo. Y de hecho, él lo hubiera podido hacer. Pero no lo hizo. A veces el Señor permite que estemos encerrados para salvarnos, hermanos. Cada vez que nosotros no seguimos al Cordero, Dios en su amor, por salvarnos, permite que estemos pausados. Y tenemos que volver nuestro corazón al Señor. No estamos siguiendo a hombre alguno, sino al Señor. Lamentablemente, muy tristemente, este tiempo, muchos hermanos no están siguiendo al Señor. Están siguiendo a una persona porque tienen una amistad, porque tienen un afecto, porque seguramente fueron ayudados económicamente por alguien o por alguna razón.
pero no por la palabra pura del Señor. Apártate de los tales. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar. Con sustento y abrigo estemos contentos con esto. Muchos se han desviado porque lamentablemente son asalariados. Reciben una remuneración económica, entonces están privados de ser libres y expresar al Señor, porque si lo hacen, les quitan el salario. Y como no saben hacer otra cosa, lamentablemente, venden la verdad por poco o por nada. Venden sus conciencias. De los tales, apártate. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruina, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántas cosas hoy se escuchan en las redes? Todos empujan a ser ricos. La doctrina de la prosperidad está de moda. ¿Quién no quiere ser rico? Dios quiere lo mejor para ti. Claro, a Pedro y a Pablo no les dio nada, a Juan no le dio nada, pero a ti sí te va a dar mucho dinero. Te va a dar casas, carros, fama. Oh, sí, a ti sí, pero a ellos no. Hermanos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos se extraviaron de la fe. ¿Sabía usted que se puede extraviar de la fe? Podemos extraviarnos de la fe. No pensemos que no. Podemos hacerlo. ¿Cuántos queridos hermanos y hermanas, por confiar en algo o en alguien que tenía dinero, se ha extraviado? Porque puso su confianza de un futuro mejor, tal vez con este profesional, con este empresario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Acaso no lo vemos? Claro que lo vemos. Señor, tenga misericordia de nosotros. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No solamente hay que apartarnos de los tales, hay que huir de los tales, porque somos hombres de Dios y hay que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Hay que pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna, porque para esto hemos sido llamados, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Hemos confesado que somos del Señor y que somos para Él. El Vigilante.